Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de curiosidades de la India. Si se toma en consideración que en la India hay más de 705 grupos étnicos reconocidos oficialmente, combinando sus culturas para desarrollar una idiosincrasia única, plena en contrastes religiosos, culinarios, artísticos, de idiomas y dialectos, valores y tradiciones, todo reflejado en su arquitectura, colores y olores, entonces se justifica desarrollar el Top 10 de curiosidades de la India. Top 10. Iniciamos comentando el caso de la tribu más aislada del planeta, que habita en la isla Sentinel del Norte, ubicada en el archipiélago de las Islas Andamán, en el Golfo de Bengala de la India. Visitarla es un pasaje a una muerte casi segura. Se trata de una tribu conocida por ser extremadamente violenta. Los sentineleses que pueblan desde hace más de 60.000 años esta isla de 60 kilómetros cuadrados descienden del primer éxodo africano y subsisten mediante la caza y la pesca, formando pequeñas comunidades funcionales que no tienen interés alguno de contactar con el mundo exterior. Sus 200 habitantes utilizan lanzas de madera y piedras para atacar a cualquier barco, avión o persona que se acerque. Durante mucho tiempo se le conoció como la isla de los caníbales, lo cual no se ha podido comprobar o negar, ya que continúan resistiéndose a cualquier contacto con foráneos, atacando a cualquiera que se acerque. Top 9. En la India existe una comunidad denominada Igras o personas del tercer sexo. Son de género disidente, que no se identifican con el binomio hombre-mujer, que no son hombres ni mujeres. Tampoco son considerados transexuales ni travestis y no necesariamente son eunucos, ni hermafroditas ni homosexuales. Los Igras conforman una de las comunidades más desconocidas, controvertidas y estigmatizadas del mundo. Para justificar su origen y existencia cuenta la leyenda que hace más de 20.000 años el soldado Aravan, hijo de Arjuna, se lamentaba por morir soltero el día antes de librar la gran batalla. Había prometido su sangre a los dioses como ofrenda para la victoria y ninguna mujer deseaba casarse con un hombre que moriría la noche siguiente. Pero el dios Krishna escuchó el lamento y se transformó en Mohini, una bellísima doncella, para unirse a él. Al día siguiente, Aravan murió y Krishna lloró por él como una viuda. Para conmemorar estos hechos, los Igras, también llamados Aravanis, en el sur del país, peregrinan cada abril y mayo a Kovagan, en Tamil Nadu, para celebrar allí su boda con Krishna y honrar al marido muerto, engalanados como novias y como viudas en una colorida fiesta. Top 8. Recorriendo las ciudades en la India es frecuente encontrarse con sadhus, que son monjes nómadas que llevan siempre encima sus pocas posesiones y viajan en busca de la iluminación. Un sadhu es un asceta hindú o un monje que sigue el camino de la penitencia y la austeridad para obtener la iluminación y la felicidad. Su tradición consiste en renunciar a todos los vínculos que los unen a lo terrenal o material en la búsqueda de los verdaderos valores de la vida. Gozan de libertades únicas como fumar marihuana o viajar gratis en el tren. Hoy en día se calcula que existen alrededor de 4 o 5 millones de sadhus en la India y son personas muy respetadas y veneradas. Algo característico es que suelen llevar el tridente simbólico y se pintan 3 rayas de cenizas en su frente, que significan las 3 impurezas de Shiva. Quiere destruir el egoísmo, el deseo y el maya, que se refiere a las apariencias o la imagen, lo irreal. Top 7. Existe quien afirma que la India hizo descubrimientos matemáticos por los que europeos se llevaron el crédito siglos después. El primer gran regalo matemático de India vino del mundo de los números. Al igual que los chinos, los indios habían descubierto los beneficios del sistema de valor de posición decimal y lo estaban utilizando a mediados del siglo III después de Cristo. Es el mismo que usamos hoy en día, según el cual la posición en la que están los números nos indican las unidades, decenas, cientos, miles y así sucesivamente.
aunque no se sabe si los indios lo aprendieron de los comerciantes chinos o si lo idearon ellos mismos, pero lo cierto es que los indios lo refinaron y perfeccionaron, pues son los creadores del número 0. El primer registro conocido de este número data del siglo IX, aunque probablemente estuvo en uso práctico durante siglos antes. Este extraño número nuevo está grabado en la pared del pequeño templo en el fuerte de Gwalior, en el centro de la India, uno de los lugares sagrados del mundo matemático. Es sorprendente pensar que antes de que los indios lo inventaran no había 0. Para los antiguos griegos simplemente no existió, y entre los egipcios, los mesopotámicos y los chinos el 0 había estado en uso, pero como un marcador de posición, un espacio vacío. Los indios transformaron al 0 en un número que tenía sentido por derecho propio, un número para el cálculo, para la investigación. Este brillante salto conceptual revolucionó las matemáticas. Desde el momento, con solo 10 dígitos del 0 al 9, de repente era posible capturar números astronómicamente grandes de una manera increíblemente eficiente. Top 6. Otros reconocimientos en matemáticas dignos de resaltar es que fueron los indios quienes descubrieron a partir del 0 a los números negativos para identificar cuantitativamente las deudas. Los indios tuvieron la capacidad de llegar a números negativos y al 0 porque concebían los números como entidades abstractas. Para ellos, los números tenían una vida propia, flotaban sin ataduras con el mundo real. El enfoque abstracto de los indios a las matemáticas pronto reveló un nuevo aspecto del problema de cómo resolver ecuaciones cuadráticas, es decir, ecuaciones que incluyen números a la potencia de 2. Asimismo, con la trigonometría. Aunque los primeros en desarrollarla fueron los antiguos griegos, floreció en manos de los indios. También fue en la India, en el siglo VI, que el matemático Aryabhata dio una aproximación muy precisa para pi. 3.1416, un número que aparece en todo tipo de matemáticas, es especialmente útil para los ingenieros porque cualquier medida que involucre curvas requiere pi. Top 5. Los indios suelen comer con las manos porque consideran que la comida es divina y es necesario disfrutar de ella no solo con los sentidos del gusto, sino también con los del olfato, la vista y el tacto. Aparte de esto, en la India existen reglas que son sumamente estrictas, no solo en casa, sino también en restaurantes y otros espacios públicos para comer. Lo primero que se debe hacer al llegar es quitarse los zapatos con la mano izquierda, ya que siempre se come con la mano derecha. De hecho, la mano izquierda es considerada impura y vulgar y solo se puede usar si hay cubiertos en la mesa, que por cierto son poco comunes. Otra norma es que la comida se ubica en el centro de los participantes y se comparte. Esto también proviene de la tradición hindú. Antiguamente los indios comían sentados en el piso y los alimentos se servían sobre una hoja de plátano llamada vasai. Por último, para pagar la comida consumida en un restaurante o establecimiento se debe usar la mano izquierda. Top 4. La religión en la India se considera parte de su identidad. Es la tierra santa del hinduismo y el budismo, del jainismo y el sijismo, y es el hogar de importantes gurús espirituales. Hoy, el hinduismo es la tercera religión más grande del mundo. Sus seguidores, denominados hindús, suman 1.500 millones, es decir, alrededor del 15% de la población mundial. El hinduismo es una religión de grandes contrastes, con dos tendencias, una politeísta, en la que los hindúes adoran a más de 300 millones de dioses, y también existe una rama monoteísta integrada por los brahmánicos, quienes creen en Brahma, que es el dios de la creación, el único dios que representa la tríada Brahma Dios creador, Vishnu Dios preservador y Shiva Dios destructor. Top 3. La vaca es un animal sagrado en la India. Viven libremente por todo el país, incluso por las ciudades, y es frecuente encontrarlas por todas partes. Está prohibido sacrificarlas. En un sentido más profundo, las vacas en India simbolizan a la madre tierra, la naturaleza, la fertilidad y la abundancia. Estas pueden recibir distintos nombres según las conexiones que tengan con dioses y deidades. Consideran a la vaca sagrada porque aporta 5 productos esenciales para la vida
vida: leche, mantequilla, yogur, orina y estiércol. Estos productos eran la base de la economía del país en tiempos remotos, donde además de alimentación servían para el trabajo, ya que la orina se usaba como desinfectante y el estiércol como combustible. Top 2. El río Ganges, que tiene 2.525 kilómetros, es uno de los lugares más sagrados del hinduismo, ya que en la cultura india se cree que sus aguas purifican y dejan libre de pecado a todo el que se bañe en ellas. Con la creencia de que sus aguas purifican, los hindúes deben bañarse en el Ganges al menos una vez en la vida y limpiar sus pecados, a pesar de ser considerado como el río más contaminado del mundo. Pero si existe un lugar sagrado por excelencia en la India, ese es Benares, o Varanasi, como le llaman los nativos. Esta ciudad es una de las 7 localidades sagradas del país y el lugar de peregrinación de miles de hindúes que acuden a poner fin al samsara, que es el ciclo de la vida incluyendo el renacimiento, y alcanzar al nirvana, que es el estado de liberación. Top 1. Y el dato más importante, aunque lamentable, es que la India es el país en donde más personas mueren por causa de la contaminación, según el informe de Global Alliance on Health and Pollution. En 2017, último año del que se tienen registros, se presentaron en esta nación 2.3 millones de muertes asociadas a la mala calidad del aire y el agua, seguido de China. Además, India albergaba 35 de las 50 ciudades más contaminadas del mundo, según el Informe Mundial de Calidad del Aire en el 2020 de EQ Air, que recopiló datos de 106 países. A pesar de esta última afirmación, no se puede dejar de reconocer como un país misterioso y único, que vale la pena estudiar y hasta visitar. Y si conoces algo de este hermoso país que no fue incluido en esta clasificación, o si quieres hacernos un aporte con tu opinión al respecto, utiliza la casilla de comentarios. Si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal Central Top 10 y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de otro interesante video que seguro te va a encantar.